Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad, pero escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los derechos humanos de los criminales es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas. Pared con El Salvador no nos distancia nada. Sí, pero tenemos características diferentes. ¿Cuáles son esas características territorialmente diferentes? hablando, El Salvador cabe en Olancho, tiene una cantidad de policías y militares que superan los 60,000 y que tienen un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos. Hoy en día se ha dado un encontronazo entre las políticas hondureñas y salvadoreñas. Por un lado, el gobierno de Bukele, que ha estado disminuyendo la violencia en su país a grados comparables a países de primer mundo, y el otro, importantes figuras políticas de la política hondureña que a base de ninguneos quieren desacreditar los logros del gobierno salvadoreño, usando argumentos tan bajos de calidad como mencionar su territorio y su población. El ministro de Seguridad hondureño, Gerson Velázquez, hace unos pocos días fue citado para dar su postura ante el método Bukele, diciendo las siguientes palabras. El Salvador cabe en Olancho, tiene una cantidad de policías y militares que superan los 60,000 y que tienen un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos. En consecuencia, es menester poder desacreditar estas percepciones erróneas que mucho usan los gobiernos haraganes para no poner un fin a la criminalidad. El tamaño no importa, por mucho morbo que pueda provocar esa declaración, sino cuánto esfuerzo uno puede poner a la hora de detener los crímenes. Claro que El Salvador tiene muchos más soldados que Honduras, porque es un plan impulsado por el propio Bukele en 2021, duplicando las fuerzas militares para poder ejercer un control de territorio para así aplastar a las maras. También vamos a hacer una comparación actualmente entre los gastos del presupuesto de seguridad pública del 2019 al 2025 y se puede ver cómo El Salvador ha estado invirtiendo mucho más dinero en la seguridad pública de su país, incluso aunque es más pequeño, incluso aunque es mucho menos desarrollado, no según este tipo de personas. ¿Cómo es posible que un país más pequeño sea capaz de gastar mucho más dinero en la seguridad de su propio pueblo que un país como Honduras? Eso se lo dejo a interpretación de ustedes. Honduras tiene casi las mismas fuerzas militares y no hasta más que antes tenía El Salvador en el gobierno anterior a Bukele. En cuanto al territorio, tendríamos que poner en cuenta la población. El Salvador tiene una población de más de 6 millones de habitantes. Honduras se aproxima a los 10 millones. El poner la excusa de las diferencias en tamaño es algo absurdo, dado que el Estado se adecua al pueblo. Las maras y los guerrilleros siempre se pueden ver en las calles, en las cárceles, con los sistemas que antes tenía El Salvador y que ahora todavía tiene Honduras. Se daba muy seguido que los propios líderes de maras dirigían sus operaciones desde las cárceles. Honduras, como otros países, cuentan con sistemas corruptos que avalan el crimen, sus acciones tanto por ignorancia e inutilidad como por complicidad y malversación. Cárceles de Honduras, como las que antes tenía El Salvador, se volvieron lugares donde el preso común se convierte en un marero, por el simple hecho de no tener un bloque único que separe a los presos narcotraficantes de los reclusos por delito común. Obviamente que el programa salvadoreño no podría funcionar en Honduras, porque no hay nadie lo suficientemente capaz para tomar las riendas de la seguridad en el país, de perseguir la corrupción y el crimen. Como si estas cosas pasaran. Hasta hemos bromeado y hemos dicho que nos gobierne Bukele también, pero porque realmente se ha visto el hecho de no solo promesas, sino la acción, porque van más allá del hecho de prometemos, pero o sea, lo estamos cumpliendo realmente y se ve el reflejo de El Salvador, un país vecino, y decimos de cómo estaba El Salvador antes a cómo está ahora, se ha visto un cambio enorme. Ayer justo hablábamos con un salvadoreño y nos decía, antes de los periodos, el antes y el después, se ha visto realmente bastante el cambio, pues, y él como Salvador, o sea, como salvadoreño, y nosotros como hondureños también hemos visto realmente el cambio increíble. Entonces creo que sí se puede replicar,
sí se puede replicar y desearíamos como hondureños realmente. El régimen de excepción en el cual se encuentra El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 pausa ciertos derechos del ciudadano en pos de la resolución de una catástrofe en el país, como lo fue el aumento de la violencia desmedida. Para este propósito, hagamos una comparación entre la criminalidad de El Salvador antes y después de Bukele. Pequeña comparación. En la reducción de la criminalidad en El Salvador, en 2015 habían 106.3 asesinatos por 100.000 habitantes y en 2019 fue 36, 1.3 en 2025 y se puede ver que hay una reducción de 96.4% desde el 2019. Ahora bien, vamos acá. En 2015 se alcanzó un pico de 6.656 homicidios. Mientras que en el 2025 se terminó el año con tan solo 82 homicidios. Compara esto. De 2014 a 2018 la tasa es de 72.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la tasa desde el gobierno de Bukele es de 12.4 homicidios por 100.000 personas. Es una comparación que nos hace ver en cuenta lo importante que es tener un buen sistema de seguridad pública. Volvemos al mismo punto al cual se le ha juzgado a Bukele. Esto de los derechos que tienen los humanos y estos encajan tanto para los criminales como para las personas comunes, y para esto Bukele tiene ya su propia respuesta. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! Nayib, ¿cuál es el rollo que tienes con Honduras? ¿Sabes qué se piensa aquí, presidente de El Salvador? Que estás un poquito egoísta pensando, porque el ser humano es ególatra, que el presidente que los hondureños elegimos pudiese ser el niño bonito de Washington y que eso te causa un poquito de malestar. Se activa, la racha nadie la para, es un monstruo. El caso de Honduras es de estudio, porque aunque sigue decreciendo el número de criminalidad, somos el país en Centroamérica con mayor número de homicidios. A diferencia de El Salvador, que pone presupuesto en la persecución de la criminalidad y activamente mejora sus fuerzas policiales y militares, Honduras apela en una normativa mucho más pasiva, y lo será más teniendo en cuenta las declaraciones de nuestro ministro de Seguridad. En vez de criticar al que está haciendo bien las cosas hablando desde una postura arrogante y solemne, debemos buscar y aprender de quienes están moviendo su país para un mejor futuro. Quizás se nos pegue eso de hacer las cosas bien, que es algo que al gobierno hondureño mucho se le da mal. Muchas gracias por haber escuchado, que tengan una buena tarde y se despide el átomo derechista.